Bienvenidos a Historias Políticas. Antes de revelar cómo Nayib Bukele formó secretamente el equipo que cambiaría para siempre el destino de El Salvador, dime en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Y si has seguido esta serie, dale al botón de suscripción porque este episodio revelará los secretos detrás de la formación del equipo más letal en la historia de América Latina. El plan secreto era enero de 2020 y Nayib Bukele acababa de cumplir su primer año como presidente de El Salvador. Oficialmente estaba enfocado en los problemas económicos del país, en la pandemia que comenzaba a expandirse por el mundo, en las reformas administrativas que había prometido durante su campaña. Pero en realidad, Bukele estaba obsesionado con un solo objetivo: destruir completamente las pandillas que habían convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. El problema era que décadas de gobiernos anteriores habían fracasado en esta misión exactamente porque habían subestimado la complejidad del desafío. MS-13, Barrio 18 y docenas de pandillas más pequeñas no eran simplemente grupos de delincuentes callejeros. Eran organizaciones criminales sofisticadas con estructuras militares, redes internacionales, sistemas de inteligencia y conexiones políticas que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno. Para derrotarlas, Bukele sabía que necesitaría algo que ningún presidente anterior había tenido: un equipo absolutamente excepcional, completamente leal y dispuesto a arriesgar todo por la misión. Pero formar ese equipo sin alertar a las pandillas, sin despertar sospechas en el gobierno y sin comprometer la operación sería la tarea más difícil de su carrera política. Esa noche, en la soledad de su oficina presidencial, Bukele comenzó a escribir una lista. No era una lista de políticas o reformas, era una lista de nombres, las personas que necesitaría para ganar la guerra más importante en la historia de El Salvador. El estratega militar. El primer nombre en la lista de Bukele era el general Rafael "El Lobo" Martínez, un veterano de las fuerzas especiales que había servido en misiones internacionales y tenía una reputación legendaria por su brillantez táctica y su absoluta integridad. El problema era que Martínez estaba retirado, vivía tranquilamente en una finca en las montañas de Chalatenango y había rechazado todas las ofertas anteriores para regresar al servicio activo. Pero Bukele tenía una teoría: todo hombre tiene un precio, y ese precio no siempre es dinero. Un sábado por la mañana, Bukele se presentó sin anuncio en la finca de Martínez. No llegó en la caravana presidencial, no trajo guardaespaldas, no hizo ningún espectáculo. Simplemente tocó la puerta como cualquier visitante común. Martínez abrió la puerta y se quedó paralizado al ver al presidente de la República parado en su porche. «General», dijo Bukele con una sonrisa, «vengo a ofrecerle la oportunidad de ganar la guerra que siempre quiso pelear pero que nunca le permitieron ganar». Durante las siguientes 4 horas, Bukele le explicó a Martínez su visión para derrotar a las pandillas. No era solo una operación militar, era una transformación completa de la estrategia de seguridad del país. Martínez escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales, evaluando cada aspecto del plan. Al final de la conversación, Martínez tenía una sola pregunta: «Presidente, ¿está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar esta guerra?». Sin importar las críticas políticas, sin importar la presión internacional, Bukele lo miró directamente a los ojos. «General, llevo un año en este cargo pensando en una sola cosa: cómo liberar a El Salvador de estos criminales. Estoy dispuesto a arriesgar mi carrera política, mi reputación, incluso mi vida si es necesario». Martínez se levantó de su silla y le extendió la mano. «Presidente, acepto el desafío». El genio de la inteligencia. El segundo reclutamiento fue aún más complicado. Bukele necesitaba al mejor analista de inteligencia del país, alguien capaz de penetrar los secretos más profundos de las pandillas, de anticipar sus movimientos, de convertir información fragmentada en estrategias ganadoras. Esa persona era la doctora María Elena Vázquez, una experta en criminología que había trabajado para la CIA durante 10 años antes de regresar a El Salvador. El problema era que Vázquez había tenido diferencias políticas con el partido de Bukele y había sido muy crítica de algunas de sus políticas durante el primer año de gobierno. Bukele sabía que un encuentro formal sería imposible.
Vázquez rechazaría cualquier oferta que viniera de casa presidencial. Así que decidió usar una estrategia diferente. Vázquez tenía la costumbre de almorzar todos los miércoles en un pequeño restaurante cerca de la Universidad de El Salvador, donde daba clases de posgrado. Bukele investigó su rutina durante semanas, hasta que un miércoles se presentó en el restaurante, se sentó en una mesa cercana y esperó. Cuando Vázquez terminó su almuerzo y se levantó para irse, Bukele se acercó a ella. «Doctora Vázquez», dijo con voz baja, «sé que no tiene razones para confiar en mí, pero necesito 5 minutos de su tiempo para hablar sobre algo que podría cambiar el futuro de nuestro país». Vázquez lo miró con desconfianza. «Presidente, si esto es sobre algún puesto en su gobierno, no estoy interesada». «No es sobre un puesto», respondió Bukele. «Es sobre una misión, la misión más importante en la historia de El Salvador». La curiosidad de Vázquez se despertó. Aceptó escuchar a Bukele durante 5 minutos que se convirtieron en 1 hora, luego en 3 horas de conversación intensa sobre la naturaleza de las pandillas, sobre las fallas de los enfoques anteriores, sobre la posibilidad de una estrategia completamente nueva. Al final de la conversación, Vázquez tenía una expresión completamente diferente. «Presidente», dijo, «lo que está proponiendo es revolucionario, pero también es increíblemente arriesgado». «Doctora», respondió Bukele, «el riesgo más grande sería no intentarlo. Cada día que pasa, más familias salvadoreñas sufren bajo el terror de estas pandillas. No puedo dormir tranquilo sabiendo que tengo la oportunidad de cambiar eso y no la tomo». Vázquez guardó silencio por un momento largo, luego asintió lentamente. «Cuenta conmigo». El hacker de élite. El tercer reclutamiento llevó a Bukele al mundo subterráneo de la tecnología. Necesitaba a alguien capaz de hackear las comunicaciones de las pandillas, de rastrear sus transacciones financieras, de usar la tecnología moderna como arma de guerra. La persona que buscaba era conocida solo como Phantom, un hacker legendario que había expuesto varios casos de corrupción gubernamental y nunca había sido capturado o identificado. Encontrar a Phantom sería como encontrar un fantasma, pero Bukele tenía una ventaja. Sabía que todos los hackers de élite tenían un punto débil. Bukele instruyó a su equipo de tecnología presidencial para que publicara un mensaje encriptado en varios foros clandestinos de Internet. El mensaje era simple pero provocativo. «El futuro de El Salvador se decide en código. Tienes las habilidades para cambiar la historia». Durante semanas no hubo respuesta. Bukele comenzó a pensar que su estrategia había fallado. Pero una noche, mientras trabajaba tarde en casa presidencial, todas las pantallas de su oficina se activaron simultáneamente, mostrando un solo mensaje. «Presidente Bukele, tienes 60 segundos para convencerme de que no eres como todos los políticos corruptos». Bukele sonrió. Había encontrado a Phantom. Hablar con alguien que no tenía rostro, cuya identidad era completamente desconocida, que podía desaparecer en cualquier momento, requería un enfoque diferente. Bukele no podía usar su carisma personal o su presencia física. Tenía que confiar solo en sus palabras. «Phantom», escribió Bukele en respuesta, «no te pido que confíes en mí como político, te pido que confíes en mi misión, liberar a El Salvador de las pandillas que han destruido miles de familias. No necesito saber quién eres, solo necesito saber si estás dispuesto a usar tus habilidades para salvar vidas inocentes». La conversación que siguió duró toda la noche. Phantom sometió a Bukele a un interrogatorio despiadado sobre sus motivaciones, sus métodos, sus límites éticos. Era claro que este hacker no era solo un experto en tecnología, era alguien con una filosofía profunda sobre el poder, la justicia y la responsabilidad. Al amanecer, Phantom envió un mensaje final. «Presidente, acepto tu misión, pero tengo 2 condiciones. Primera, mi identidad permanece secreta incluso para ti. Segunda, si alguna vez usas mis habilidades para propósitos corruptos, yo mismo te expondré públicamente». Bukele escribió su respuesta sin dudar. «Acepto ambas condiciones. Bienvenido al equipo, la negociadora imposible». El cuarto reclutamiento fue tal vez el más arriesgado de todos. Bukele necesitaba a alguien capaz de negociar con criminales, de entender su psicología, de encontrar fisuras en organizaciones aparentemente sólidas.
Esa persona era la licenciada Carmen Delgado, una abogada penalista que había defendido algunos de los casos más complicados del país. El problema era que Delgado había representado a varios miembros de pandillas en el pasado y había desarrollado una reputación de ser feroz defensora de los derechos de los acusados, sin importar cuán culpables parecieran. Muchas personas la consideraban una defensora de criminales, pero Bukele había estudiado sus casos cuidadosamente y había llegado a una conclusión diferente. Delgado no defendía criminales, defendía el sistema de justicia. Creía profundamente en que incluso los peores criminales merecían un juicio justo, pero también creía en que los culpables debían pagar por sus crímenes. El encuentro con Delgado tuvo lugar en su oficina legal un viernes por la noche. Bukele llegó solo, sin seguridad, arriesgando su vida en uno de los barrios más peligrosos de San Salvador. Licenciada Delgado, dijo Bukele al entrar en su oficina, vengo a ofrecerle la oportunidad de defender la justicia de una manera que nunca ha podido hacer antes. Delgado lo miró con escepticismo. Presidente, si está aquí para ofrecerme un puesto como fiscal o juez, debe saber que no estoy interesada en puestos políticos. No estoy aquí para ofrecerle un puesto político, respondió Bukele. Estoy aquí para ofrecerle la oportunidad de ayudar a crear un sistema de justicia que realmente funcione para las víctimas, no solo para los criminales. Durante las siguientes horas, Bukele le explicó su visión de cómo las negociaciones estratégicas podrían ser parte de una estrategia integral para desmantelar las pandillas. No se trataba de hacer tratos corruptos con criminales. Se trataba de usar la psicología y la estrategia legal para dividir a las organizaciones criminales desde adentro. Delgado escuchó con atención creciente. Como abogada, entendía la complejidad legal de lo que Bukele estaba proponiendo. Como salvadoreña, entendía la urgencia de encontrar una solución al problema de las pandillas. Presidente, dijo finalmente, lo que está proponiendo requiere un equilibrio muy delicado entre efectividad y legalidad. Un paso en falso y podríamos crear más problemas de los que resolvemos. Exactamente por eso la necesito a usted, respondió Bukele. Necesito a alguien que entienda tanto la ley como la justicia, que pueda asegurarse de que hagamos lo correcto de la manera correcta. Delgado consideró la propuesta durante varios minutos. Presidente, acepto, pero con una condición. Todo lo que hagamos debe ser completamente legal y ético. No hay atajos, no hay excepciones. Bukele sonrió. Licenciada, esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. El soldado inquebrantable. El quinto y último reclutamiento llevó a Bukele a buscar al soldado perfecto. Alguien con experiencia en combate urbano, lealtad absoluta y la capacidad de liderar hombres en las situaciones más peligrosas. Esa persona era el capitán Diego El Águila Romero, un veterano de fuerzas especiales que había servido en misiones internacionales de peacekeeping y tenía una reputación de ser absolutamente incorruptible. El problema era que Romero había sido investigado por métodos demasiado agresivos en operaciones anteriores y estaba bajo revisión administrativa. Bukele sabía que acercarse a Romero oficialmente sería imposible debido a su situación legal, así que decidió usar un enfoque completamente diferente. Romero tenía la costumbre de correr todas las mañanas en el Parque Cuscatlán. Una mañana, Bukele se presentó en el parque, vestido con ropa deportiva, y comenzó a correr en la misma ruta. Cuando alcanzó a Romero, comenzó a correr a su lado sin decir palabra. Durante 10 minutos, los dos hombres corrieron en silencio. Finalmente Romero habló. Presidente, si está aquí para hablar sobre mi situación administrativa, debe saber que no me arrepiento de nada de lo que hice. Capitán, respondió Bukele sin dejar de correr, no estoy aquí para hablar sobre su pasado. Estoy aquí para hablar sobre su futuro. Mi futuro, el futuro de un soldado que puede ayudar a liberar a El Salvador de los criminales que han convertido nuestro país en un infierno. Romero redujo la velocidad hasta detenerse completamente. Presidente, ¿está hablando en serio? Bukele también se detuvo. Capitán, necesito a alguien que no se detenga ante nada para proteger a los inocentes. Alguien que entienda que a veces la compasión verdadera requiere fuerza. Alguien como usted. La conversación que siguió fue la más directa que Bukele había tenido con cualquiera de sus reclutamientos.
Romero no tenía paciencia para sutilezas políticas o estrategias complicadas. Quería saber exactamente qué se esperaba de él y si Bukele tenía el valor para respaldar a sus hombres cuando las cosas se pusieran difíciles. «Presidente», dijo Romero al final de la conversación, «he servido bajo comandantes que me enviaban a pelear y luego me abandonaban cuando las cosas se complicaban políticamente. Si acepto su oferta, ¿puedo contar con que usted me respaldará sin importar las consecuencias políticas?» Bukele lo miró directamente a los ojos. «Capitán, el día que no pueda respaldar a los hombres que arriesgan sus vidas por El Salvador es el día que debería renunciar a la presidencia». Romero extendió su mano. «Presidente, está hablando mi idioma». La reunión secreta. Con su equipo central completo, Bukele organizó la primera reunión secreta en una finca aislada en las montañas de la Libertad. Era la primera vez que los 5 miembros del equipo se conocían entre sí, y Bukele sabía que la química del grupo sería crucial para el éxito de la misión. La reunión comenzó con cada miembro presentándose y explicando su rol en el equipo. El general Martínez sería el estratega militar general. La doctora Vázquez manejaría inteligencia y análisis. Fantón coordinaría la guerra tecnológica. La licenciada Delgado se encargaría de aspectos legales y negociaciones. El capitán Romero lideraría las operaciones de campo, pero lo más importante de la reunión no fue la planificación logística, fue el momento en que Bukele les reveló la verdadera magnitud de lo que estaban intentando. «Señores», dijo Bukele, «lo que vamos a intentar no tiene precedentes en la historia de América Latina. Vamos a desmantelar completamente las pandillas más poderosas del hemisferio occidental. Vamos a transformar El Salvador de uno de los países más violentos del mundo en uno de los más seguros». Hizo una pausa para que las palabras calaran. «El costo de fallar no es solo político. Si fallamos, miles de salvadoreños seguirán muriendo. Si fallamos, las pandillas se volverán aún más poderosas. Si fallamos, El Salvador podría convertirse en un estado fallido». El silencio en la habitación era absoluto. «Pero si tenemos éxito», continuó Bukele, «no solo salvaremos El Salvador, crearemos un modelo que otros países pueden seguir. Demostraremos que el crimen organizado no es invencible». La doctora Vázquez fue la primera en hablar. «Presidente, ¿está consciente de que lo que está proponiendo requerirá métodos que nunca se han usado antes en El Salvador?» «Completamente consciente», respondió Bukele. El general Martínez hizo la siguiente pregunta. «¿Está preparado para las críticas internacionales que vendrán cuando implementemos estas estrategias?» «Completamente preparado», dijo Bukele. El capitán Romero fue directo. «¿Está dispuesto a arriesgar su presidencia por esta misión?» Bukele no dudó ni un segundo. «Capitán, prefiero ser un presidente de un solo término que logra liberar El Salvador que un presidente reelecto que deja el país en manos de criminales». El pacto. Al final de la reunión, los 5 miembros del equipo hicieron algo que ninguno de ellos había hecho antes. Juraron lealtad no solo a Bukele, sino a la misión y entre ellos. No fue un juramento formal o ceremonial. Fue un pacto entre 5 personas que entendían que estaban a punto de embarcarse en algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Prometo», dijo cada uno en turno, «dedicar todo mi conocimiento, toda mi experiencia y toda mi energía a esta misión. Prometo mantener la confidencialidad absoluta. Prometo respaldar a mis compañeros de equipo sin importar las circunstancias. Y prometo no detenerme hasta que El Salvador sea libre». Cuando terminaron, Bukele añadió su propio juramento. «Prometo liderar este equipo con honor, respaldar cada decisión que tomemos juntos y asumir responsabilidad completa por las consecuencias de nuestras acciones». La preparación. Durante los siguientes 6 meses, el equipo trabajó en secreto absoluto para desarrollar la estrategia más comprehensiva jamás diseñada contra el crimen organizado. Cada miembro aportó su expertise única, pero también aprendió de los demás. El general Martínez desarrolló planes tácticos que incorporaban elementos de guerra urbana, operaciones especiales y control territorial. La doctora Vázquez creó perfiles psicológicos detallados de los líderes de pandillas y mapas de sus estructuras organizacionales. Fantón construyó sistemas de vigilancia digital que podían penetrar las comunicaciones más seguras de las pandillas.
La licenciada Delgado diseñó frameworks legales que permitirían operaciones agresivas mientras mantenían legitimidad constitucional. El capitán Romero entrenó equipos especiales en técnicas de combate urbano específicamente diseñadas para enfrentar pandillas, pero lo más importante era que estaban aprendiendo a trabajar como una unidad. 5 personalidades muy diferentes, 5 backgrounds completamente distintos, 5 sets de habilidades únicas, pero con un solo objetivo compartido: el momento de la verdad. En marzo de 2022, después de más de un año de preparación secreta, el equipo estaba listo. Habían desarrollado no solo una estrategia, sino todo un nuevo enfoque para combatir el crimen organizado. La noche antes de que comenzaran las operaciones, Bukele reunió a su equipo una última vez. Mañana, dijo, comenzamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de El Salvador. Todo el trabajo que hemos hecho, toda la preparación, todo el riesgo que hemos tomado, todo culmina mañana. Miró a cada miembro de su equipo. Quiero que sepan que ha sido un honor trabajar con ustedes. Sin importar lo que pase, ya han demostrado que El Salvador tiene los mejores y más valientes profesionales del mundo. El general Martínez habló por todo el equipo. Presidente, el honor ha sido nuestro. Mañana vamos a demostrar que el crimen organizado no es invencible. Y así, con un equipo forjado en secreto, unido por la determinación y preparado para lo imposible, Nayib Bukele estaba listo para comenzar la guerra que cambiaría El Salvador para siempre. El reclutamiento secreto había terminado. La verdadera misión estaba a punto de comenzar.